Epigmenio Ibarra, buenos días. El plan C es la apuesta por la democracia. Tu reflexión de hoy, que publicas tu columna en Milenio, a partir de lo que ocurrió el lunes en la Suprema Corte de Justicia y de lo mucho que se habló, se dijo, se opinó ayer. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Buenos días a quienes nos escuchan y nos ven. En efecto, hablo de lo sucedido con la Corte y hago una reflexión. Me voy un poco hacia atrás, porque buscando contexto, por todo lo que se ha dicho. Y cuento que Ernesto Zedillo no se confrontó públicamente con la Corte. Nada más jubiló a todos los ministros, cambió 20 artículos constitucionales y se quitó a la Corte de encima. Nada más un paréntesis, Ernesto Zedillo, que había ganado la elección presidencial con 51% de los votos, tenía 2/3 partes de los diputados y 2/3 partes de los senadores. Y tenía... En el 94. Y tenía el apoyo del PAN. Para que eso se olvida. Para esto. Tenía el apoyo del PAN. Pero digamos, él con el PRI, 51% de los votos, y tenía en ese momento, en el momento que disolvió la Corte, 2/3 partes de diputados y 2/3 partes de senadores. Tenía cómo hacerlo, pues. La oposición era prácticamente inexistente. Se había dado ya la primera concertación con Carlos Salinas de Gortari. Y lo que yo sostengo es que hay mucha gente que dice que esto lo hizo para no tener ministros que obedecieran los designios de Carlos Salinas. Yo considero que es una operación más compleja, que el neoliberalismo, para poder consolidarse, necesitaba una corte a modo. Y ahí me voy a la reflexión de Wendy Brown en El pueblo sin atributos, de qué pasa con el neoliberalismo, cómo se volvió la racionalidad dominante, cómo modificó instituciones, cómo las hizo a su modo, y cómo en el fondo ella tiene una frase brutal. Dice: el capitalismo no solo venció al comunismo, está derrotando a la democracia. Y yo planteo que hay una especie, y eso lo vemos en los Estados Unidos, en Francia, las viejas democracias incluso están sufriendo un deterioro profundo por la preeminencia del mercado sobre el individuo y sobre la vida y las instituciones. Y entonces creo que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial en general, en efecto, como dice López Obrador, están podridos y obedecen a intereses facciosos. Salvo algunos momentos de luz, la Suprema Corte de Justicia pues ha estado muy al servicio del presidente. Ha sido una suerte de oficialía de partes y ha sido también una suerte de oficina de intereses de los poderes fácticos. Esa es la historia, eso es lo que ha pasado. Ha habido momentos de luz, es cierto, ha habido ministras y ministros que han tenido posiciones de mucho valor y de mucha dignidad, pero lo que no podemos separar es que insertos en la dinámica de confrontación entre quienes buscan el retorno al viejo régimen y quienes están por la transformación, están también los ministros. No son ajenos a esta confrontación. Por más imparciales y apegados a la ley que se presenten, los intereses pesan también en la Corte. Y viene aquí la segunda parte. ¿Qué pasa con la oposición? Que no le quedan más que jueces, magistrados y ministros, porque votos y movilización y poder político y respaldo popular no tienen, pero más que no lo tengan, no lo están ni siquiera buscando. Tú lo decías antes del corte, ¿dónde están? Y al presidente le pusieron la pelota. Están en estas 48 horas a propósito de que el presidente ha tomado una iniciativa después del, vamos a llamarlo así, revés del lunes. En la Corte toma una iniciativa y se va al 2024, a la elección del 24. La oposición... ¿Dónde está? Estaban contando los 497 de 500 votos de Alito.
¿El lunes no viste las noticias? No. Bueno, Estaban... sí sabes que ya Alito confirmado para seguir al frente del PRI. No, pues qué gran victoria. Creo que fue, no sé si 497 a 3, pero 500, solo tuvo, bueno, más de 500 votos y 3 en contra. Pero perdón. Pero imagínate, en eso están. En eso está 518 a 3. En eso está una oposición. Y hay un artículo muy interesante ayer en Milenio sobre el poder real del PRI, del PAN, perdón. ¿Quién lo escribió? Lo escribió Temoris Greco. Y analiza los números del PAN. Y entonces resulta que en su techo máximo, en 2009, el PAN tuvo 9.700.000 votos. En el 21, su gran victoria tuvo 9 millones de votos, 700.000 menos, pero con mucho más población y mucho más votantes. Entonces hay una realidad. El PAN está centrado en una minoría a la que alimenta con su discurso, pero es incapaz de salir de ahí. Y estos votos que obtuvo, este 9.700, fue también gracias a sus aliados, que se están descomponiendo aceleradamente. La victoria de Alito es una muestra de esa descomposición del que fuera el partido más fuerte de México, partido de Estado por tantos años, el PRI, que se reclamaba hijo de la revolución. Bueno, ese hijo de la revolución no solo envejeció, sino que está al borde de la muerte. Y está al borde de la muerte también por su asociación con quien fuera su adversario histórico. Parece que les alcanza la fuerza para ganar Coahuila, a juzgar por las encuestas. Les alcanza la fuerza para ganar Coahuila, a juzgar por las encuestas y a juzgar por el poder de los Moreira y del aparato. Bueno, sí. Pero para eso les alcanza. Sí. Es decir, se quedarían con 2 estados. Durango y Coahuila. 2 estados. Ese es el PRI de hoy. Esa es la fotografía de lo que ha hecho Alito con el PRI y de lo que han hecho los propios priistas. Y la fotografía del PAN es también bastante crítica, si se analiza como lo hace Temoris Greco, que cita incluso cita a Felipe Calderón, que les manda un mensaje muy crítico a los panistas. Y les dice, van a desaparecer, se van a quedar con unos cuantos. Y Lili Telles también, o sea, hay una... Fíjate, la mencioné, la legisladora panista. Ahora sí se resbaló. Ahora sí me resbaló. Se me Por fue. cierto, hay un artículo bien interesante hoy en Reforma, que va un poco en el sentido de lo que estás diciendo. Sí, aunque dice esta persona, Clarion, que Lili Telles es la mejor carta, hace un cuestionamiento. Pero bueno, te interrumpo. Pero lo que creo que está muy claro es que no tienen al ejército, ya lo hablamos la semana pasada, no tienen al pueblo, porque no están conectando, porque no tienen propuestas, porque el discurso anti-AMLO es el centro de su discurso. Y a López Obrador, esta derrota le viene de perlas. Derrota parcial, Por eso. Falta lo más importante del plan B. Y ese, si escuchaste ayer el programa, si escuchaste la reflexión a contracorriente de Roberto Gil, ese no está garantizado. Ese no está garantizado. 8 votos. Sí. Y es la parte más importante del plan B, que está hoy suspendida, pero no cancelada. No cancelada. Sí. Pero esta derrota parcial le viene de perlas. ¿Por qué? Porque viene perlas a quién? Al presidente. Y al movimiento en general. Porque es un llamado de atención sobre la necesidad de tener 334 diputados la próxima elección. O sea, la lección de que la mayoría calificada es esencial para una transformación democrática. Si se quieren hacer las cosas con votos y no a manotazos, a detenerse. Y ya está en eso el presidente. Y tú, que le entiendes a la propaganda política, uno esperaría, después del discurso del presidente, que la oposición saliera de inmediato a esa velocidad, decir, el presidente quiere acabar con la Suprema Corte de Justicia. Sea cierto o no, estoy hablando en términos de propaganda, pero la oposición estaba
contando los 500, ¿qué? Ahora te digo. 18 500. votos de Alito. Y el PAN. 518. Y festejando El PAN festejando puso la algunos derrota de tuits. López Obrador, Puso diciendo unos lo paró la Corte, hay contrapeso. Pues estábamos hablando de la oposición, estábamos hablando del plan B y del llamado del presidente, que es una forma de agitar al partido y de crear conciencia. Porque lo que sí resulta fundamental es que se avanza sobre la base de la conciencia. Eso no lo han podido entender todavía la oposición, que están enfrentándose a una masa de votantes que tienen mucha conciencia y que el presidente ha sido muy tenaz en la formación de esa conciencia. Él insiste siempre que un escritor, un artista tiene la obligación de no repetirse y que un dirigente político tiene la obligación de repetirse. Entonces esa constancia, esa tenacidad está rindiendo frutos. Todavía no acaba de ser entendido eso. Los epítetos que lanzan contra el presidente se volvieron dogmas para la oposición. Entonces no le permiten ver al tamaño de dirigente político que tienen enfrente y al tamaño de adversario que tienen enfrente. Y por eso son tan erráticos, por eso son tan desacertados y por eso están como están de cara al 2024, que la batalla ya comenzó. Comenzó y parece que al menos en la elección presidencial van muy tarde, yo diría demasiado tarde ya. Siempre puede surgir algo, siempre puede venir una sorpresa, siempre puede aparecer lo extraordinario, siempre aquí y en cualquier otro lugar, pero pues la tendencia en cuanto a la elección presidencial se parece mucho a la de hace 6 años, mucho, la presidencial. La no sé presidencial. cómo está abajo, no sé cómo va el bloque opositor a pelear los 300 distritos electorales, si la estrategia se va a concentrar mucho más en ganar, en poder tener la mayoría en el Congreso, aunque no ganen la elección presidencial, eso habrá que verlo. Pero en cuanto a esa figura que iba a surgir y que iba a entusiasmar, ese Vicente Fox, o en su estilo, en su manera, es Enrique Peña Nieto, no llegó, ¿eh? No llegó. No ha llegado y yo siento que ya es... Y no lo van a poder ya es muy sacar tarde. de la chistera. La política no es magia, la política es construcción. Y no lo van a poder sacar de la chistera. Y el asunto es el llamado al plan C. El plan C, ¿qué es? La conciencia de que la transformación solamente puede avanzar si se tiene mayoría calificada. Porque esta es la lección de estos años. Y lo están diciendo con una claridad rotunda, ¿eh? Rotunda. Lo dijo Adán Augusto López el mismo lunes, horas después de la votación, y lleva 2 días el presidente López Obrador con eso. Para eso sirven las derrotas, para convertirlas en victorias. Ese es un potencial que ha demostrado tener López Obrador a lo largo de los años, y también la izquierda en general, porque hemos vivido tantas derrotas que solamente podemos sobrevivir si somos capaces de transformar la derrota en victoria. Durante muchos años la izquierda mexicana generaba profesionales de la derrota, que se dividían y volvían a dividir y volvían a dividir. Hoy eso está cambiando. Y está cambiando no por el aparato de partido, sino por la masa, porque la gente está empujando en esa dirección. Eso es lo que tienen que tener absolutamente claro todos los dirigentes de Morena o todos los dirigentes de izquierda, que sirven a un movimiento, que es el movimiento el que manda. Eso está pasando, es un fenómeno inédito. Insisto que todavía no le ponemos el ojo claramente al proceso de transformación que está de manera horizontal y desde abajo creciendo en este país. Tarda más, enfrenta cosas, es difícil de leer, pero ahí está. Está cambiando el país y está cambiando sobre la base de la conciencia de la gente.
Y si, mi opinión, coincido en lo esencial contigo, yo quitaría algunos adjetivos, pero bueno, es el presidente López Obrador, algunas palabras, algunos términos en los que se ha referido a la Corte y a los ministros, pero lo está diciendo con toda claridad. Vamos por los votos. Ahora veremos cómo van por los votos. Esa ya será otra historia, pero lo que está diciendo hoy es, no se pudo así, vamos desde ahora por los votos. Por los votos. Dentro de 1 año, 3 semanas, ¿eh? Eso es lo que falta para la elección presidencial. Y ya empezó la consigna central de la campaña, ahí está. Si quieres continuar, profundizar, consolidar la transformación, vota parejo. Tengamos mayoría calificada. No basta una presidenta o un presidente. Necesitamos el Congreso. ¿Y la oposición en qué está? Festejando la derrota de López Obrador y inventando cosas con una estridencia cada vez mayor. Poco efectiva y que poco conecta. Conecta sí con esa minoría fanatizada y que ve a López Obrador como el Mesías tropical. Todavía la propaganda sobre la que avanzó la derecha sigue siendo la norma. El peligro para México, el Mesías tropical. Algún día analizarán a fondo los politólogos el daño enorme que le hizo a la oposición en México su gurú, Enrique Krause. ¿Enrique Krause es el gurú? Con esto del Mesías tropical, con la caracterización de López Obrador, con lo del populismo. Pero Enrique Krause está en lo suyo. Pero lo pintó, sí, y esa ideología penetró. Más bien escribió un ensayo muy leído. Pero toda la campaña tenía que ver con Krause, eso. Y aquí sí lo quiero decir, yo no veo a Krause en un papel de gurú de nada. Fue y sembró. Y eso que sembró se volvió la idea central de la derecha, caricaturizó a López Obrador y no vio al personaje. Y al no ver al personaje perdieron la batalla. Y la van a volver a perder. Porque no entienden a este país. En el fondo no entienden este país. Eso pasa con los conservadores. Tienen idealizado el pasado y creen sus propias mentiras. Eso es una tragedia para cualquier movimiento político. Cualquier movimiento político que cree sus propias mentiras está destinado a la derrota y a la desaparición, o a polarizar y destruir a un país. Nada más que aquí hay más fuerza del otro lado. Ya falta poco, faltan 12 meses, menos de 13 meses, y veremos si todo esto que has dicho, estos planteamientos, conjeturas, hipótesis, supuestos, se concretaron en votos. Faltan campañas, faltan candidatos, falta mucho, pero ya estamos en el 2024, Manuel. Sí, ya formalmente sí. Hoy es 10 de mayo del 23. La elección va a ser, ¿en qué cae? El primer lunes de junio del próximo año. Debe ser el 3 o el 4, el 5 de junio. Ya estamos Falta ahí. un año y ahí estamos. Y estamos desde, si me apuras, desde principio de año. O sea, ¿y quién fijó la agenda? ¿Quién estableció los tiempos? El presidente. López Obrador dijo, ya. Hoy volvió a insistir, no hay tapados. Abrió la confrontación. ¿Y qué pasó con la confrontación interna de Morena? Generó movilización dentro de un partido. ¿Y qué pasó con lo de la Corte? Incentiva la discusión. Entonces, quien lleva la agenda y quien está entendiendo, quien está en sintonía con lo que pasa en la calle, pues es López Obrador, otra vez. Bueno, pues vamos a pausa. Se llama la columna que te mencionaba, que en Reforma le escribe Andrés Clarión, y se llama La Lili Cazadora. Dice, aunque se rebaja el nivel de la política mexicana, Lili Telles se presenta como la opción opositora más competitiva. Está interesante el análisis. Pasó con Trump. Esa es la apuesta.
me parezco a Trump, gano. Esa es la lógica. Esa sería la lógica. Hasta Santiago Krill entró a esa lógica. Lo ligo con los migrantes. A ver, porque queremos antes de que te vayas a escuchar tu opinión sobre el 11 de mayo, sobre el tema migrante México, Estados Unidos. Viendo el comportamiento de las personas más visibles de la oposición, te diría que están recurriendo a la estrategia Trump. Mientras más radical, más estridente, más desaforado su discurso, piensa que pueden tener más éxito. La estrategia Trump fue la misma que siguió Hitler. Exaltar el orgullo nacional, picar los sentimientos más oscuros del ser humano para promoverse. Y esto se liga. Ellos dirán que es en buena medida el discurso también de López Obrador. Y provocar, mentirán. retar, descalificar. Pero bueno, ahí entramos en otro punto. Porque Bueno. ves la estridencia de estos personajes y dices, ah, caray. Ahora, es lo que está haciendo Abbott. Es lo que está Abbott, haciendo el gobernador de Texas. Es lo que está haciendo en Texas. Y estamos ante una tragedia humana que puede volverse terrible. Porque hay gente también que manipula a migrantes y que puede estar mandando un discurso equivocado, diciendo se acabó el título 42, habrá entrada libre. No. El título 42 no existía con Obama, que es el máximo deportador de migrantes. No quiere decir que el trámite no sea expedito, no quiere decir, primero, que se abran las puertas, el muro se va a cerrar más. Y segundo, que los que logren pasar tengan perspectivas de quedarse. Igual si los atrapan, los mandan para afuera, con una experiencia terrible, porque los meten a centros de detención y los pueden inculpar de delitos y pueden hacer un montón de cosas. Y ya sabemos lo que pasa en las cárceles norteamericanas. De ahí surgió la Mara Salvatrucha. Es un producto típico del sistema carcelario norteamericano. Entonces, estamos en la inminencia de lo que puede ser una tragedia de magnitud extraordinaria. Están que migrantes de toda América Latina que tienen derecho a buscar una vida mejor y que tienen derecho a trabajo, presionen en la frontera, en una frontera que están erizando de fusiles y que están asusando a quienes tienen esos fusiles y a los Minutemen y a toda la xenofobia imperante en esa zona, para reaccionar violentamente. Marco Silva dijo hace unos momentos, los tienen como perros de presa amarrados. Así es. En espera de las últimas horas antes del 11 de mayo. Y lo dijo después de hacer una descripción de lo que está viendo. Y los están a punto de soltarlos. Ya están ahí. Llegaron ayer. Están ahí, están furiosos, están exacerbados por el discurso nacionalista. Y son pieza de una campaña electoral temprana. Y esto también te muestra qué poco puede Biden. Qué poco puede el hombre más poderoso de la Tierra. Porque el Deep State opera en los Estados Unidos por sobre los intereses. ¿Qué es el Deep State? El Estado profundo en los Estados Unidos. Todo esto que forma el círculo de poder. Los círculos del poder, que son los intereses de las agencias, de la empresa privada, del capital, de la industria armamentística, todo eso gravita sobre la Casa Blanca y Biden puede tener un discurso, pero en los hechos su gobierno se ve enfrentado a presiones que pueden conducirnos a esta tragedia humanitaria. La presión sobre los muros, sobre la frontera de los Estados Unidos no va a cesar, porque no han entendido todavía, y ahí López Obrador ha sido muy insistente, que la única manera de que cese la marea migratoria es creando oportunidades ahí donde ellos sembraron la guerra durante tantas décadas y la desestabilización durante tantas décadas. La migración también es responsabilidad de la acción de los Estados Unidos histórica en América Latina. Mientras no reconozcan eso, y no veo nadie que lo pueda reconocer, va a ser muy difícil que actúen para ayudar a Centroamérica,
y para crear fuentes de trabajo y oportunidades para impedir que salga la gente expulsada por la miseria. Esa es la realidad. La realidad es que ellos abrieron la puerta a los salvadoreños en la guerra porque era una forma de ganar la guerra según ellos. Y los atrajeron, igual a los cubanos, igual a los venezolanos. Ellos son el imán. Es como con el narco. Los Estados Unidos, con sus políticas en América Latina, promovieron la migración. Y hoy detienen en su frontera a quienes quieren migrar. Entonces, nosotros tenemos un lío porque somos la tierra de tránsito. Y también una tierra expulsora de migrantes. Y también una tierra expulsora de migrantes. Sí. Somos el vecino y además expulsora de migrantes que van un poco a recuperar lo suyo, porque California, Los Ángeles, Los Gatos, todo eso se llama Los Gatos y Sepúlveda Boulevard, no porque fuera de España, era de México. Monterrey. ¿Sí? Y eso se borra de la historia. Monterrey. Eso se borra de la historia. La guerra México-Estados Unidos es la única guerra que los Estados Unidos no celebran, que no tiene héroes. Y es la guerra constitucional, la que vuelve a los Estados Unidos potencia. Bueno, pues véselos a decir a los del ICE y a los de la patrulla fronteriza y al gobernador Abbott. Que están ahí. Todos. Tiene razón, Marco. Y al propio presidente Biden, que ayer dijo que era, ¿qué adjetivo usó? Abrumador el apoyo que ha dado el gobierno mexicano, pues sí. Pero están las fuerzas haciendo lo que, pues, no nos queda de otra. Tratar de evitar que entren cientos de miles de migrantes. Tratar de evitar. Bueno, Pero ¿algo más? Nada más, Ciro.